A one, a two, a one, and two, and three, and four. Hola, soy Marc Viadiu, director de Z Acoustics, y estamos aquí para hacer una charla sobre la acústica de las salas. Esta charla la hemos dividido en tres partes. La primera parte, que es un nivel más básico de qué es la acústica y diferentes propiedades de la acústica. Una segunda parte en la cual explicaremos cómo el sonido interactúa con las diferentes superficies. Y una tercera parte en cómo el sonido interactúa con las salas. Empezaremos por la primera parte, que es la parte más básica, que es ¿qué es la acústica? Pues la acústica es una rama de la física que estudia la generación y propagación de las ondas sonoras. Normalmente tenemos tres partes en la acústica. La primera, que es una fuente; la segunda, que es el medio, que es por donde se transmite el sonido; y una tercera parte, que es el receptor del sonido. Las ondas sonoras no dejan de ser un pequeño cambio de presión sobre el nivel de la presión atmosférica, y allí es donde tenemos la acústica. Por lo tanto, una parte muy importante es que sin un medio no tenemos transmisión del sonido, con lo cual en el vacío no podemos propagar ningún tipo de sonido. ¿Qué tres magnitudes definen el sonido? Son tres. Una es el tiempo, la segunda es la energía y la tercera es la frecuencia. Cada una tiene sus unidades. El tiempo son los segundos, la energía son los decibelios y la frecuencia son los hertz. Después tenemos también qué es la longitud de onda. La longitud de onda depende directamente de la frecuencia. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos con la misma presión en una onda sinusoidal. Otro parámetro que tenemos dentro de la acústica es la longitud de onda. La longitud de onda depende directamente de la frecuencia. La longitud de onda es la distancia en metros que hay entre dos puntos de la misma presión en una onda sinusoidal periódica. La relación que tenemos entre frecuencia y longitud de onda es que la velocidad del sonido es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Después empezaremos ya la segunda parte, que es ya, podríamos decir, de la acústica propiamente dicha de salas. Tenemos tres fenómenos que ocurren cuando el sonido impacta contra una superficie. Principalmente son la reflexión, la absorción y la difusión del sonido. Empezaremos a hablar cada una de ellas extensamente, viendo qué productos provocan cada una de estas fenómenos. La reflexión, que es el primer fenómeno que vamos a ver, es cuando tenemos una energía incidente y una energía que sale. Normalmente el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida, y la energía que incide es igual a la entrada que a la salida. Esto pasa cuando el material tendría una masa infinita y no tendría ningún tipo de poro ni ningún tipo de condicionante, y obligaría a que todo el sonido que incide saliera. Es importante el tema del ángulo, porque después, cuando vemos la geometría de las salas, explicaremos por qué es importante esto. ¿Qué pasa cuando tenemos reflexiones? Cuando tenemos una reflexión es que el receptor recibe dos sonidos, el sonido 1 y el sonido 2. El sonido 1 es el sonido que viene directamente desde la fuente, sin ningún tipo de rebote, y el sonido 2 viene rebotado a través de una superficie lateral, o el techo o el suelo. Cuando tenemos este fenómeno, lo que nos pasa es que tenemos un comb-filter. Tenemos dos sonidos que nos llegan con una diferencia de tiempo, y esta diferencia de tiempo nos provoca un comb-filter. ¿Cuál es el comb-filter más usual que tenemos? El comb-filter que hay más usualmente es el que tenemos con la reflexión con la mesa de mezclas. En el caso 1, el de la izquierda, vemos que el sonido, al tener el altavoz muy próximo a la mesa, nos hace un rebote, y esto nos viene directamente a nuestra cabeza. En el segundo caso, lo que hemos hecho es alejar un poquito el altavoz, y así tenemos una reflexión con la mesa, pero que no nos viene a nuestro punto de escucha. Como he dicho antes, normalmente tenemos reflexiones en la sala. Esas reflexiones nos provocan, lo que hemos dicho, un comb-filter. Tenemos dos soluciones. La solución primera sería poner un absorbente para evitar que el sonido, cuando quede reflejado, se absorba y no nos llegue a nosotros. La segunda opción sería variar la geometría de la sala. Normalmente esto ya es más difícil de poder hacer en una sala doméstica, pero en los estudios de grabación profesionales lo que hacemos es
hacer ciertas inclinaciones en las paredes para que no nos vengan los rebotes en el punto de escucha. Otro parámetro muy importante es que cuando estemos calculando las reflexiones, la simetría entre la izquierda y la derecha en salas de estéreo tiene que ser perfecta. Así tendremos los mismos rebotes y las mismas fenómenos a la derecha y a la izquierda. También el inclinar las paredes, otro efecto que tenemos o que buscamos es tener una zona libre de reflexiones. En este caso, en este estudio que estamos mirando, vemos que hay una zona central que es la zona libre de reflexiones. Esto se debe a la geometría de la propia sala, que nos provoca una zona sin ningún tipo de rebote, con lo cual el sonido que tendremos dentro de esa zona sería un sonido directo de los altavoces. Después tenemos otro fenómeno que tenemos dentro de las salas, es la absorción. La absorción se caracteriza, el ángulo de entrada es igual que al de salida, como nos pasaba antes, pero aquí la energía de salida es inferior a la energía que incide en el material. La absorción es la transformación que tenemos de energía acústica en energía no acústica, normalmente por un tema de fricción con energía calorífica. La eficiencia del material de la absorción se caracteriza por el coeficiente de absorción, ¿no?, que llamamos alfa. Alfa es un número que depende de la frecuencia y se describe en porcentaje de energía acústica que se transforma en energía no acústica. O también lo podemos indicar como porcentaje. Una alfa igual a 1 o al 100% sería absorción total de esa frecuencia, y una absorción igual a 0 sería absorción nula, es decir, que todo el sonido que entra en el material vuelve a salir. Después, el coeficiente de absorción normalmente, al ser dependiente de la frecuencia, se muestra en forma de gráfica. Aquí vemos el ejemplo del EZ-Phone Wedges 5. Vemos que la absorción en baja frecuencia es muy inferior a la absorción de alta frecuencia. Normalmente los absorbentes de media y alta frecuencia son materiales porosos. Entre los materiales porosos tenemos la espuma de poliuretano. En este caso vemos aquí un EZ-Phone Wedges 5. Para absorber en más baja frecuencia tenemos materiales también de poliuretano, como es esta trampa, que vemos que el grosor es mucho más grande. Esto es para absorber a más baja frecuencia. Otros materiales que también tenemos para absorción de medias y altas frecuencias es la fibra de poliéster, la espuma de resina de melamina, la lana de roca, la fibra de vidrio y también la lana de algodón. Otro caso diferente es la absorción de baja frecuencia. Para la absorción de baja frecuencia, los materiales porosos requieren grosores muy anchos, con lo cual tenemos otros tipos de soluciones. Normalmente tenemos dos soluciones. Unos son los resonadores de membrana y otros son los resonadores de Helmholtz. Vamos a ver cada uno de estos tipos. Aquí vemos dos fotos de aplicación de un resonador de membrana. Aquí vemos en plástico otro tipo de resonador de membrana. También tenemos lo que son los resonadores de Helmholtz. Los resonadores de Helmholtz normalmente es un volumen con un cuello, que ese cuello vibra y hace la absorción. Aquí tenemos un tipo de difusor sintonizado a 143 Hz. Vemos el volumen dentro y el cuello aquí. Este es el mismo caso, 143 Hz, pero hecho con un material diferente. Pero el volumen dentro es el mismo y el cuello es el mismo, para tener la misma frecuencia de absorción. Otros casos de resonadores son los multiresonadores, que es este caso. Variando las lamas podemos variar la frecuencia de absorción de este producto. Tres ejemplos. Y también con la misma técnica podemos hacer absorción de baja frecuencia con materiales transparentes. El impacto de la absorción es que la absorción afecta al tiempo de reverberación de un espacio. Este tiene que ser adecuado al rango y al uso del mismo. Y otra aplicación muy importante de la absorción es que no afecta a la transmisión del sonido. Es decir, que por mucho material absorbente que pongamos en una sala, la transmisión de sonido al final será la misma. El último fenómeno que tenemos dentro de las salas es la difusión. La difusión es un tipo de reflexión que lo que busca es la dispersión de la energía acústica con el objetivo de minimizar las reflexiones especulares y sin aumentar la absorción dentro de la misma sala. Tenemos dos tipos de difusores.
Unos son este tipo de difusores, que son de residuo cuadrático, en este caso hecho de plástico, o tenemos otros siguiendo otro tipo de secuencias, como es el caso de este difusor de madera. Vemos aquí en la siguiente foto un ejemplo de la aplicación en un estudio de grabación. Vemos, esto es una sala tipo LED, vemos la parte de la geometría que hemos visto antes de las salas, vemos los difusores en la parte trasera para que el sonido no tengamos un rebote especular con la pared trasera. ¿Vale? Dos fenómenos que tenemos con la absorción es que la difusión dispersa la energía sonora y reduce las reflexiones directas y también los ecos flotantes que podamos tener dentro de una sala. La difusión, muy importante, es que no afecta al tiempo de reverberación dentro de la misma sala. Por último, ya empezamos a ver todo el tema de cómo afecta el sonido dentro de la sala. El primer ejemplo que veremos es el tiempo de reverberación. Una de las consecuencias que tenemos es que la absorción y la reflexión de las superficies dentro de una sala provocan la caída de la energía acústica dentro de la sala. Esta caída se llama reverberación. Normalmente se calcula la reverberación como la caída de 60 decibelios. Aquí vemos cómo se tendría que calcular. Tenemos una fuente encendida, en un momento apagamos la fuente y vemos cómo desciende la energía dentro de la sala. Esta caída de energía vemos cuando ha bajado 60 decibelios en el tiempo, ese es el tiempo de reverberación que tendríamos en esa sala. Normalmente, como 60 decibelios es un rango dinámico muy alto, se calcula la caída de 20, 30 o 10 decibelios y se multiplica consecuentemente, según si es de 30 por 2, 20 por 3 o si es de 10 decibelios por 6. También una cosa muy importante es que la reverberación no es igual para todos los espacios. Cada espacio y volumen tiene su tiempo de reverberación óptimo. Para esto tenemos tablas como esta, en el cual para cada tipo de sala buscamos cuál es el tiempo de reverberación adecuado a su volumen. Tenemos diferentes volúmenes y con el volumen dado buscamos según el nuestro cuál es el objetivo que teníamos que conseguir. ¿Qué es bueno y qué es malo en la reverberación? Es malo cuando tenemos muchas reflexiones dentro de la sala. Eso seguramente nos provocará un tiempo de reverberación demasiado largo. Tampoco es bueno que no tengamos reflexiones o un tiempo de reverberación demasiado corto. Lo que tenemos que buscar normalmente en una sala son reflexiones que estén retrasadas en el tiempo y que estas reflexiones sean de baja intensidad. Y lo más importante es que la reverberación sea adecuada al uso y volumen de la sala. Después, el otro fenómeno que tenemos dentro de las salas son los modos propios. Los modos propios están correlacionados con la geometría de la sala. Lo que une los dos mundos es la ecuación que vemos abajo, que es que la velocidad del sonido es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Cada frecuencia la podemos representar con unas dimensiones físicas que es su longitud de onda. También las dimensiones físicas de una sala las podemos relacionar con una frecuencia. Esta frecuencia normalmente es lo que llamamos modos propios, modos de salas o resonancias, normalmente en muy baja frecuencia. También, como más pequeña es la sala, más problemas tenemos de este índole. En el siguiente formato vemos cómo serían los modos propios, la representación de los modos propios dentro de una sala. Como vemos en el recuadro inferior, los modos pueden ser en los tres ejes. ¿Qué es malo en una sala? Que sea una forma de cubo, una esfera o que las dimensiones sean múltiplas unas de otras. Lo que tenemos que hacer es analizar cada sala y buscar cómo son los modos propios y su distribución en la sala. Para esto tenemos Golden Ratios que nos ayudan a calcular cuáles serían las dimensiones propias de la sala. Cuando esto no es posible, lo que tenemos que hacer es una simulación del espacio, como vemos en las fotos estas. En estas fotos vemos cómo se distribuye la presión en bajas frecuencias, en dos frecuencias, concretamente en 44 y 51 Hz, y después en estos puntos donde la presión es máxima, que serían los puntos de rojo, colocaríamos resonadores de membrana o de Helmholtz en esos puntos exactamente, de forma que la absorción y la eficiencia de estos productos de absorción sería máxima en estos puntos. Pues hasta aquí hemos llegado, ha sido un placer estar con todos vosotros.